La puerta del miedo. Hay lugares que no deberías cruzar y puertas que jamás deberían abrirse. Esta es la historia de alguien que lo hizo y pagó el precio. Mi nombre es Álvaro y esta historia ocurrió hace apenas unos meses. Aún no tengo claro si lo que viví fue real o si mi mente colapsó de forma irreversible. Pero cada noche, al cerrar los ojos, esa imagen vuelve. Una puerta gris, silenciosa y sin embargo, viva. La puerta número 6. Todo comenzó cuando me mudé a un edificio antiguo en el centro de Puebla. Era de esos departamentos viejos, con techos altos, paredes gruesas y pasillos estrechos que parecían más sacados de una novela de Lovecraft que de una inmobiliaria. La renta era sospechosamente baja. El lugar estaba en una zona tranquila y eso me venía bien. Había terminado una relación larga y necesitaba tiempo y espacio para mí. Nada como un sitio silencioso para poner en orden mis pensamientos. El administrador me recibió en la entrada. Era un hombre de aspecto cansado. Tendría unos 60 años, con la piel arrugada y los ojos profundamente hundidos. Su voz era apenas un susurro, como si no quisiera molestar al aire que lo rodeaba. «Departamento 5», me dijo entregándome una llave vieja de esas metálicas, grandes, casi de las que ya no se usan. Recorrí el edificio con una mezcla de emoción e incomodidad. Las paredes tenían manchas de humedad, los focos parpadeaban al pasar, y el aire olía a madera podrida y encierro, como si los pasillos no hubieran sido recorridos en años. Fue entonces que lo noté. Al final del pasillo, junto al mío, había una puerta distinta. No tenía alfombra, no tenía timbre, no tenía mirilla. Solo el número 6 medio despegado, colgando por una esquina como si no quisiera pertenecer a ese lugar. El marco de esa puerta estaba cubierto de polvo, pero no del tipo normal. Era un polvo grueso, grisáceo, que parecía ceniza. ¿Y ese departamento?, pregunté al administrador señalándolo. «No está disponible», dijo sin siquiera voltear a verlo. «¿Vacío? ¿En reparación?» «No está disponible», repitió con una voz más seca, como si la simple mención de ese lugar lo incomodara. Su respuesta me dejó inquieto, pero no insistí. Me limité a entrar a mi nuevo hogar. El departamento 5 era pequeño, pero acogedor. Tenía lo necesario: una cocineta, un baño, una sala con una ventana al patio interior y una habitación con armario. El tipo de sitio donde uno puede reconstruirse o destruirse lentamente. Esa noche fue larga, no por el ruido. El edificio era en efecto bastante silencioso, sino por una sensación inexplicable. Algo no encajaba. Cada vez que pasaba cerca de la puerta número 6, sentía un escalofrío leve pero constante, como si una corriente helada me tocara la espalda. No escuché nada. No vi luces por debajo de la puerta, pero sí sentí algo. La mejor forma de describirlo es como una mirada, como si alguien desde adentro supiera que yo había llegado, como si esa puerta hubiera estado esperando que yo viviera allí. Me acosté tarde, dando vueltas en la cama, con la cabeza llena de pensamientos que no eran míos. ¿Quién vivía allí antes? ¿Por qué nadie hablaba del número 6? ¿Y por qué el administrador evitaba mirarla siquiera? Esa fue solo mi primera noche, y aún no había pasado lo peor. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. La rutina me ayudó a no pensar tanto en la puerta contigua. Me convencí de que era solo un cuarto de servicio o un trastero olvidado. Me concentré en desempacar, trabajar y empezar de nuevo, pero la calma duró poco. A la tercera noche, comencé a escuchar ruidos. No eran gritos ni voces. Al principio eran suaves, casi imperceptibles,
pasos lentos, torpes, como si alguien caminara descalzo por el pasillo, siempre entre las 3 y 3:30 de la madrugada. Cada noche lo mismo. Primero el silencio absoluto, luego los pasos, luego el sonido de algo o alguien deteniéndose justo frente a mi puerta. Me armé de valor y miré por la mirilla. No había nadie. Una noche me atreví a abrir la puerta muy despacio. Me asomé. El pasillo estaba oscuro, pero algo era diferente. La puerta número 6 ya no estaba cerrada del todo. La rendija entre la hoja y el marco dejaba ver una delgada línea negra, como si alguien la hubiera empujado desde adentro y luego retrocedido lentamente. El aire tenía un olor metálico, un hedor como de óxido o sangre seca. Volví a cerrar mi puerta de inmediato y puse la cadena. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, decidí hablar con el administrador. Bajé a la recepción, pero estaba vacía. No solo no había nadie, la habitación parecía no haber sido usada en semanas. Una capa de polvo cubría el escritorio. El teléfono estaba desconectado. Una taza de café a medio tomar estaba completamente seca, como si llevara días allí. Volví a mi departamento temblando. Algo no encajaba. Algo no estaba bien desde que llegué a ese lugar. Esa tarde busqué respuestas en el lugar más aburrido y más útil, la biblioteca municipal. Con un poco de insistencia, convencí a la archivista de dejarme ver los planos y documentos del edificio. Encontré una carpeta amarillenta con el número del predio. Las páginas crujían al pasar, como si el papel se resistiera a ser leído. En una de las últimas hojas, escrita a máquina con tinta deslavada, había una nota. Puerta 6 sellada tras tercer incidente. Se recomienda clausura definitiva del acceso interno. Nivel de anomalía alto. Tercer incidente, pensé. El documento no decía mucho más, pero encontré nombres. El primer inquilino fue una mujer llamada Catalina Morán, desaparecida en 1977. El departamento fue hallado vacío, con las paredes completamente rayadas con símbolos extraños. El caso fue cerrado por falta de pruebas. El segundo fue David, un estudiante universitario. Se suicidó lanzándose por el hueco del ascensor. Lo extraño fue que el elevador nunca presentó fallas y su cuerpo tenía marcas que parecían garras. El tercero fue el peor. Un niño de 8 años, Emilio, apareció dentro del armario de la habitación. Estaba en posición fetal y, según el informe médico, había fallecido días antes de ser hallado, aunque no había forma posible de que el cuerpo no se hubiera descompuesto. La noche siguiente fue distinta. Desde que volví de la biblioteca, sentí un peso invisible en el ambiente. El aire se había vuelto más denso, como si el edificio mismo me mirara desde dentro de sus paredes. Me acosté tarde, con el celular en la mano y la linterna lista. No tenía intención de dormir, pero la fatiga me venció. Desperté sobresaltado por un clic metálico, un sonido seco, preciso, como el de una cerradura oxidada, liberándose después de mucho tiempo. Me levanté. Miré la hora 3:08 am, la misma hora en que empezaban los ruidos. El pasillo estaba en silencio, pero algo me obligó a acercarme a la puerta de mi departamento. Con un nudo en la garganta, me asomé por la mirilla y lo vi. La puerta número 6 estaba completamente abierta. No entreabierta, no forzada. Desde mi punto de vista, solo podía ver la oscuridad absoluta dentro del departamento. Era como mirar hacia el fondo de un pozo sin fin. La luz del pasillo no entraba. Era tragada, absorbida, como si detrás de esa puerta no hubiera un cuarto, sino un abismo.
Mi instinto me gritaba que no me acercara, que cerrara mi puerta, que olvidara todo. Pero algo me empujaba desde dentro. Una mezcla enferma de curiosidad, miedo y una sensación extraña de llamado. Agarré la linterna, tomé aire y salí al pasillo. A cada paso el aire se volvía más frío. La linterna, nueva y cargada, empezó a parpadear. Me detuve frente a la puerta número 6. El umbral parecía distinto. La madera estaba hinchada, como si hubiera absorbido agua. Había marcas, rasguños profundos, irregulares, como hechos con uñas o garras. Tragué saliva y entré. El interior estaba completamente vacío. Paredes grises, suelo de madera, sin muebles, sin cortinas. Y sin embargo, había presencia. La linterna parpadeó de nuevo. Durante un instante, la habitación se iluminó completamente. Y fue ahí cuando la vi. Una silueta, parada al fondo. Alta, demasiado alta para ser humana. Delgada pero deforme. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa, como cubierta por una tela húmeda y negra. Sus brazos colgaban como ramas secas y de sus dedos goteaba algo oscuro. Un líquido espeso que al tocar el suelo hervía en silencio. No me moví. No podía. Era como si el tiempo se hubiera congelado dentro del departamento. Solo se escuchaba mi respiración y el goteo. Entonces la linterna se apagó por completo. Oscuridad total. Y luego el sonido, un susurro, apenas audible, directo en mi oído. Ya estás dentro. Sentí algo detrás de mí. Grité, giré y corrí hacia la puerta. Salí al pasillo, tropezando. Cerré la puerta de mi departamento de un portazo. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor desbocado. Me quedé parado en la oscuridad, jadeando, temblando. Fui directo al espejo del pasillo, buscando mi rostro, como una forma de confirmar que seguía siendo yo. Y ahí fue cuando lo vi otra vez. En el reflejo, no estaba solo. La silueta estaba detrás de mí, no reflejada en la realidad, solo en el espejo, parada, inmóvil y sonriendo. Pero no tenía boca. Desde aquella noche, supe que algo dentro de mí había cambiado. La puerta número 6 no era solo un acceso físico a un departamento sellado. Era una grieta, un umbral, un portal hacia algo que no pertenece a este mundo. Y yo había cruzado. Durante días intenté convencerme de que fue una alucinación, que estaba estresado, que el cansancio, el insomnio y los documentos viejos me habían sugestionado. Pero cada noche, al cerrar los ojos, regresaba al mismo lugar, a esa habitación vacía, a esa oscuridad viva y a esa silueta inmóvil que ahora parecía más cercana. Lo peor no era el recuerdo, lo peor eran los pequeños cambios. Empecé a ver cosas donde no debía, sombras que no coincidían con objetos reales, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban solo cuando yo entraba. Y cada vez que pasaba por el pasillo, la puerta número 6 parecía abrirse un poco más, como si supiera que tarde o temprano yo volvería. Intenté marcharme del edificio. Empaqué lo poco que tenía y tomé un taxi hacia otro barrio. Alquilé un nuevo lugar, más moderno, más iluminado, con vecinos y cámaras de seguridad. Dormí esa noche creyendo que todo había quedado atrás. Pero me equivoqué. A la segunda noche, al bajar al sótano para buscar una caja que olvidé, lo vi. Había una puerta nueva, en el pasillo de almacenamiento. Gris, sin mirilla, sin timbre, y con un número pegado en letras torcidas y frescas, como recién colocadas. El número 6. Me congelé. Era imposible. No podía ser la misma. Era otro edificio. Otro dueño, otra zona de la ciudad. Y sin embargo, estaba ahí. Me acerqué lentamente.
No hice ruido. Apenas respiraba. Pasé la mano por la superficie de la puerta. Estaba húmeda, palpitante, como si respirara. Y entonces, desde adentro escuché el susurro. Ya no era lejano ni confuso. Era claro, directo. Ahora ya no puedes escapar. Desde entonces la puerta me sigue. No importa a dónde vaya, siempre aparece. En sótanos, en pasillos traseros, en edificios donde no debería existir. A veces no está de inmediato, pero después de un día o una semana reaparece, callada, gris, esperando. Y cada vez que la veo está un poco más abierta. He intentado contarle esto a otras personas, psicólogos, sacerdotes, un par de amigos. Nadie me cree. Me ven con lástima. Me recetan pastillas. Me dicen que descanse, pero nadie ha visto lo que yo vi. Nadie ha sentido esa mirada sin ojos, ese reflejo que no te imita, sino que te imita mal, como si te estuviera aprendiendo. Hoy grabé un video, uno que tal vez encuentres en mi canal si esto sigue en línea. En él muestro la puerta. No la toco, no la abro, solo la enfoco. Ay, si lo ves bien. Justo al final del video, cuando la cámara se mueve por un segundo, verás algo moverse al otro lado. Ya no está esperando, ahora quiere salir. ¿Y tú que estás escuchando esto? ¿Estás seguro de que no hay una puerta cerrada en tu edificio que nunca has notado? Una que no tiene timbre, una gris sin nombre, pero con un número flojo. Míralo bien. Tal vez diga 6. Y si un día escuchas un clic metálico a las 3 de la mañana, no la abras. Nunca la abras.